Buenos días, niños. Hoy nos encontramos en el curso de Ciencia y Ambiente. En esta vez vamos a ver el tema sobre la historia de la física. ¿Qué cosa sería la historia de la física? La historia de la física es aquellos hechos que abarcan los esfuerzos que han realizado diferentes personas que han tratado de entender el porqué de la naturaleza y los fenómenos que en ella se pueden observar. Entonces, el paso de las estaciones, el movimiento de la Tierra, el movimiento de los astros, los fenómenos climatológicos, las propiedades de las materias y otros. Esto ha sido importante durante el avance de la humanidad. Gracias a estos grandes personajes, los seres humanos, hemos entendido cada uno de los hechos que nos sucede. Entonces, aquí en esta imagen los vemos a los tres grandes físicos de la humanidad, como es el señor Galileo Galilei, el señor Isaac Newton y también lo vemos al contemporáneo Albert Einstein. Estos grandes hombres, ¿no? Han ayudado a través de su época a entender diferentes hechos que la humanidad requería para su avance. Entonces, recordemos que en la antigüedad también hubo otros aparte de Galileo Galilei y ahora veremos uno a uno los hechos que vamos a presentar. En primer lugar nos preguntamos y decimos, ¿qué es la física? Bien, la física, ¿no? Es una parte de la ciencia y su objetivo es estudiar. ¿Qué cosa? La naturaleza. Esto se basa en el conocimiento científico. Bien, en la humanidad existen diferentes mitos. Los mitos son ideas que las personas creen que son cosas que sí realmente suceden o se dan, pero sin embargo muchos mitos no son reales. Los mitos que tenemos en la física son los siguientes. Las personas piensan que la palabra física solo y únicamente se basa en lo que son fórmulas que a veces nos es difícil aprender. Otras personas presumen que la física es solo y únicamente matemáticas. Y no es así. Hay personas que cuando dicen estoy estudiando física, los demás presumen que la física es complicada y es para seres raros y extraños, que la física no es para los seres normales, entre comillas, ¿no? Y mucho peor aún, piensan que la física no nos va a servir para nada en la vida cotidiana, cosa que es mentira. La física es muy importante para nuestra vida cotidiana. Entonces nos decimos, ¿para qué sirve la física? Bien. La física en el plano personal nos ayuda a desarrollarnos de una forma íntegra, es decir, hace que nuestro pensamiento se desarrolle y nos ayuda a tener un espíritu crítico de los hechos que suceden en nuestro entorno. Por lo tanto, eso va a ayudar a que seamos personas más organizadas. Nos preguntamos, ¿cómo aprender física? Bien.
Para aprender física, primeramente tenemos que tener ese instinto de curiosidad y duda. Es decir, preguntarnos a cada hecho que pasa en nuestro entorno para poder de esa manera investigar y realizar experimentos que nos van a ayudar a resolver nuestras dudas. Entonces, dentro de lo que es la historia de la física, se divide en 4 tiempos o 4 épocas, ¿no? O 4 partes. Estas 4 partes es la física antigua, la física clásica, la física moderna y la física contemporánea. En estas imágenes podemos ver a diferentes físicos de la historia de la humanidad. Bien, entonces en la antigüedad la física no se diferenciaba de otras ciencias. ¿Por qué razón? Porque pensaban que la física no era parte de las matemáticas o de la astronomía. Sin embargo, los principales científicos de esa época, que eran personas griegas de Egipto, de Arabia, discutían entre ellos sobre diferentes hechos que sucedían en su entorno. Entonces se presentan diferentes características en esta época de lo que es la física en la época antigua. En primer lugar, recordemos que en esta época todo lo que observaban se refería directamente a la naturaleza. Y por otro lado, no constaban con instrumentos sofisticados como a la fecha. Contaban con instrumentos muy simples, ¿no? Que usaban para poder hacer estudios. Entonces, cuando ellos explicaban algún hecho, lo basaban como un hecho religioso o filosófico. En esta época, muchos de los filósofos eran considerados físicos. Bueno, hablaremos de algunos hechos o hitos importantes de la física en la época de la antigüedad. En la antigüedad se decía, ¿no?, que la física, ellos se propusieron a ver y crear modelos sobre lo que era el universo. Por otro lado, se hizo un gran avance, se midió por primera vez la circunferencia de nuestro planeta. Nombraremos algunos científicos, ¿no? O dijéramos físicos de la época antigua. Lo tenemos a Aristóteles. Aristóteles, ¿no?, es uno de los primeros físicos, tales así como Aristóteles, Tales de Mileto, Demócrito, Eratóstenes. Él es el que midió la circunferencia de la Tierra. Arquímedes, que inventó la palanca y las poleas, y gracias a él se pudo hacer grandes construcciones en su época, y también él es uno de los primeros que va a investigar lo que son los líquidos. Bien, existen otros famosos también, ¿no?, los cuales iban estudiando cada uno de los hechos que sucedían. Tenemos a Nicolás Copérnico, quien es considerado el padre de la astronomía moderna, y también otros como el señor Claudio Ptolomeo, y así sucesivamente. En esa época hubo grandes
científicos que ayudaron al avance de las ciencias y más aún de la física para la humanidad. Sin embargo, en el siglo XVI, ¿no? Para adelante se empieza a ver nuevos científicos. Estos científicos tenemos a Galileo Galilei. Él introdujo la necesidad de realizar experimentos los cuales eran elaborados con mediciones exactas y precisas. Y esto hacía que se permitiera confirmar las teorías que se habían elaborado antes que él. Él es el primero que elabora el método científico y esto permitió un gran desarrollo en las ciencias. Entonces, gracias a Galileo Galilei tenemos este hecho. Entonces, en esta época, en la época clásica de la física, sus principales características era utilizar un método de trabajo llamado método científico. Se estudiaba la naturaleza dejando de lado las explicaciones religiosas y las explicaciones filosóficas. Bien, entonces algunos de los hitos de esta época entre siglo XVI fueron los siguientes, ¿no? Se pasa de un modelo geocéntrico. ¿Qué significa un modelo geocéntrico? Un modelo geocéntrico es aquel que respalda que la Tierra es el centro del universo y en su entorno giran los planetas. Se deja de pensar de esta manera y se llega a la conclusión de que no, que la Tierra pertenece a un modelo heliocéntrico. ¿Qué significa? El universo, al ser un modelo heliocéntrico, significa que la Tierra y otros planetas van a girar alrededor del Sol. Por otro lado, en esta época se propone la ley de la gravedad. La ley de la gravedad la propone el señor Isaac Newton. Isaac Newton, ¿no? Él propone la ley de la gravedad y el movimiento de todos los cuerpos. Bueno, como hemos hablado, hay grandes expositores de la física en esta época. Dentro de los grandes expositores de la física, ya lo hemos visto a Galileo Galilei, ¿no? El cual habla de la teoría del heliocentro, es decir, que el universo, la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y no solamente la Tierra, sino otros planetas. Y él trata de demostrarlo. Johannes Kepler también habla de esto, al igual que Isaac Newton habla de su teoría del movimiento de los cuerpos y de la importancia de la gravedad en ellos. Leonardo da Vinci fue conocido más como pintor, pero Leonardo da Vinci, ¿no? Se caracteriza por haber hecho grandes estudios dentro de la física. Bien, entonces no olvidemos que estos grandes señores, Isaac Newton, Galileo Galilei, Johann Kepler y Leonardo da Vinci, hicieron muchos avances dentro
del estudio de lo que es la física moderna. Isaac Newton, por su parte, es necesario hablar de él porque hasta la actualidad perdura su trabajo que hizo en esa época, ¿no? Él se basa en sus tres leyes. Por eso, durante todo el siglo se estuvo estudiando la importancia de las leyes que propuso Isaac Newton. Entonces, recordemos que su ley más que nada era sobre el movimiento. Bien, entonces hemos conocido también a Aristóteles, que es un filósofo y a la vez físico. Hemos hablado de Galileo Galilei, hemos hablado de Isaac Newton y posteriormente en la siguiente clase hablaremos del señor Albert Einstein. Bien, ya hemos cumplido con tener conocimiento de los dos grandes científicos de la antigüedad. Bueno, chicos, es un gusto saber que estamos aprendiendo algo más y hasta pronto.